Hola, soy Wisin Contreras del segundo semestre de Química y esta es la posición del artículo de átomos, moléculas y enlaces con el profesor Elkin, donde vengo a exponer sobre el artículo nombrado Abundancia, distribución y características de microplásticos en las aguas costeras de Colombia, del Caribe y el Pacífico. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que los microplásticos, que son como derivaciones de los plásticos como fragmentación, usualmente de tamaños de 5 milímetros o menos, o aún menores, por cuando se habla de nanoplásticos. En fin, hay que tener en cuenta que se han vuelto una problemática muy importante, pues primero por su tamaño y segundo porque se consideran peligrosos por su bioacumulación en peces o en humanos, mamíferos, cosas así. Y también porque se encuentran en sitios donde no hay estar por su acumulación y porque pueden representar un riesgo debido a que usualmente llevan compuestos tóxicos y pueden generar estrés oxidativo o por lo mismo la muerte, apoptosis por traer consigo mismas toxinas. Como idea principal del artículo tenemos que es la presentación del primer estudio sobre la abundancia, distribución y características físicas y químicas de microplásticos en aguas superficiales costeras del Caribe y Pacífico colombiano. El trabajo evidencia que los microplásticos están presentes en todas las zonas muestreadas, en mayor medida en áreas urbanas y con descargas de ríos, siendo en su mayoría de origen secundario, pues la descomposición en fragmentos, filamentos y espumas derivados de plásticos mayores. Además, se identifican polímeros comunes como polietileno, polipropileno y poliestileno, muchos con potencial tóxico, lo que implica riesgos ambientales para la salud. Ahí podemos ver en las imágenes las fórmulas de las palabras de los plásticos subrayadas en negrita. Ahora voy a hablar sobre los términos técnicos. Microplásticos, partículas de plástico menores a 5 milímetros. Origen primario y secundario. Primarios, pellets, gránulos, microesferas fabricadas. Secundarios, fragmentos, filamentos, películas, espumas, que son resultado de la fragmentación de plásticos mayores. Polímeros identificados, polietileno, polipropileno, PP, poliestireno, PS, tereftalato de polietileno, PET, cloruro de polivinilo, PVC. Son como los iniciales para reconocerlos. ATR, FTIR, espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier con reflectancia total atenuada. Técnica utilizada para identificar la composición química de los microplásticos. Ítems, metros cúbicos menos metros cúbicos. Unidad de medida de abundancia de microplásticos, partículas por metro cúbico de agua, o sea, expresadas de manera de volumen. Muestreo con red de plancton de 500 micrómetros. Método para recolectar partículas en superficie. Contaminación marina, marine litter. Desechos sólidos presentes en ambientes marinos. Riesgo ecotoxicológico. Peligros derivados de aditivos de plásticos. Carcinogénicos, mutagénicos, que son tóxicos para la reproducción. Ecosistemas costeros, manglares, playas, arrecifes y pastos marinos. Estos son como algunos sitios de la zona de muestreo. ANOVA. Pruebas estadísticas. Shapiro, Will, Tukey, Friedman, T-Test. Análisis para comparar diferencias en abundancia, formas y composición entre regiones, zonas urbanas, rurales y descargas fluviales. Hotspots de acumulación. Áreas donde tienden a concentrarse la contaminación plástica. Para el análisis de figuras y tablas, la primera figura se tomó puesto que expresa los rangos de concentración de microplásticos por área de estudio. Entre ellas está el Pacífico, las islas de San Andrés, Santa Marta, Cartagena, San Antero, Antioquia, Chocó, el Chocó caribeño, el Chocó Pacífico, Buenaventura y Tumaco, que son las zonas de muestreo. ¿Y muestreo de qué? De la abundancia, que va entre 0.01 a 8.96 ítems por metro cúbico. Es la prueba visual de la contaminación de todas las áreas. Y ahí se puede ver en los punticos
la concentración, o bueno, más que concentración, el tamaño de las muestras. La figura número 2 representa el porcentaje de las características físicas y químicas que se contaban en la zona de muestreo. Los departamentos rurales, urbanos, la zona de muestreo y el Pacífico y el Caribe, mostrando que la mayoría de lo que se encontró en porcentaje oscila entre fragmentos y filamentos. La parte B representa los colores predominantes, siendo la mayoría de incoloro o blanco. En el apartado C miramos los polímeros identificados por la espectrofotometría infrarroja por transformada de Fourier, siendo que la mayor concentración está entre el polietileno y el polipropileno en la mayoría de las regiones. La tabla 1 es la descripción de las estaciones de muestreo en las 9 áreas del Pacífico y Caribe colombiano. Muestra ubicación, tipo de área, urbana o rural, influencia de descargas fluviales y actividades urbanas, dando el contexto espacial y social al estudio. Podemos ver que hay zonas y demuestran en las estaciones. Las estaciones son lo que vimos en la primera gráfica, en los lugares, las zonas de muestreo. Ahí demuestra el tipo, si tiene o no tiene descargas fluviales y usualmente por qué se da esa concentración de microplástico. Dice que usualmente es turismo, pesca e industria. Los objetivos del artículo fueron determinar la abundancia de microplásticos en aguas superficiales costeras de Colombia, Caribe y Pacífico, evaluar la distribución espacial de los microplásticos en 41 estaciones de muestreo, considerando áreas rurales y urbanas con o sin descargas fluviales, analizar las características físicas, forma, color, tamaño de las partículas encontradas, identificar la composición química y física de los polímeros mediante ATR, FTIR, y generar una línea base de contaminación por microplásticos en aguas marinas colombianas que sirva para evaluar medidas ambientales y apoyar estrategias en el marco del ODS 14, que va sobre la vida submarina. Como conclusiones del artículo podemos considerar la presencia generalizada. Los microplásticos fueron encontrados en todas las estaciones de muestreo en el Caribe y el Pacífico colombiano, con abundancia entre 0.1 y 8.96 ítems por metro cuadrado. Factor influyente. Las áreas con mayor contaminación coinciden con ciudades costeras grandes, Cartagena, Santa Marta, Buenaventura, Tumaco, y con descargas fluviales significativas. Origen. La mayoría son de origen secundario, fragmentos, filamentos y películas provenientes de la fragmentación de plásticos mayores como envases, bolsas, redes de pesca, empaques y desechos urbanos. Composición. Predominan el PE en un 47.9%, el PP en 32.8% y el PS con un 17.7%. Polímeros comunes en residuos domésticos con presencia también de PET y PVC. Algunos con potencial tóxico y carcinogénico. Riesgo. Su acumulación presenta un peligro para ecosistemas marinos y costeros y sobre todo la pesca, y podrían convertirse en fuentes de contaminación persistentes en playas, manglares y arrecifes. Aporte. Este es el primer estudio en aguas costeras colombianas y sus resultados permiten identificar zonas críticas, hotspots, y sentar bases para planes de manejo ambientales orientados a reducir la contaminación por plásticos. Este es el aspecto más importante del artículo, puesto que representa el primer estudio hecho en Colombia y que puede servir de base para próximos estudios o mejorar. Bueno, también puede que haya más contaminación en el futuro, es muy probable. Como síntesis del artículo, podemos considerar este como el primero de los estudios sobre microplásticos en Colombia, además de que sirve como una base para los próximos, donde se analizaron 41 estaciones, dando todas positivos para presencia de microplásticos, donde predominaron los de fragmentación, filamentos, fragmentos, usualmente de color blanco o transparente, y sobre todo de PE y PP. Además, concluyendo con que la contaminación representa un riesgo ambiental y pesquero para Colombia.
Como reflexión, podría yo repetir lo que hemos dicho antes, pero manejar un poco. Este estudio es muy importante puesto que demuestra mm, el peligro o un posible peligro que hay de los plásticos en Colombia, puesto que de las 41 zonas que se encontraron, todas dieron positivas, además de que las más afectadas son las más grandes, o sea, las más turísticas, las de más industria, o donde las de más se pesca, que pueden considerar un riesgo tanto para los peces como para los seres humanos. Algunos puestos apuesto que algunos conllevan tóxicos que pueden ser perjudiciales. Por ello, es importante fortalecer la gestión ambiental, identificando hotspots de acumulación y avanzar en políticas que reduzcan la generación y dispersión de plásticos, puesto que va en consonancia con el ODS 14, que va sobre vía submarina. Tenemos que considerar también que solo fue como el estudio superficial de Colombia, de las aguas de Colombia, debido a que no se analizó, o no hay todavía, no lo sé, estudios sobre mmm, fluviales, de adentro, de ríos, o sea, no sé, el Caquetá, el Cauca, el Chocó, el río Chocó, la verdad que no sé. Muchas gracias, eso es todo. Chao.